Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 13 de diciembre de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Juan José Echavarría, nuevo gerente del Banco de la República. Una excelente elección para una excelente persona. Esperamos que todo transcurra bien y que Echavarría continúe una larga tradición de intachables gerentes del Banco de la República. ¿En qué va la Corte Constitucional? Por lo pronto va en que no tuvo acuerdo ayer y no sacó su sentencia sobre el fast track, como Santos creyó que la tendría. La ha presionado, la ha amenazado, ha hecho cuanto ha sido necesario para conseguir su fast track, que no es otra cosa que la destrucción de las instituciones democráticas, arruinar el Congreso en sus bases morales y en su esencia misma, y disponerlo todo para que desde la Comisión de Seguimiento se consume la entrega del país a las FARC. A propósito, está indignado Santos con la pregunta que le hizo a una periodista en Europa referente a si había comprado o no había comprado el premio Nobel. Eso lo indignó. En lugar de indignarse, conteste las objeciones o las observaciones que le hace esta periodista son muy objetivas y muy serias. Noruega tiene o ha adquirido, gracias a Santos, intereses muy importantes en la costa norte de Colombia, en la exploración de zonas muy promisorias de petróleo, y ha multiplicado sus operaciones comerciales en el país. Eso pues a raíz de que Noruega apareció como país seguidor o garante o cualquier cosa, eso pues de lo que hay en el acuerdo final, donde en últimas terminamos entregándole la soberanía nuestra a 4 países, Noruega inclusive. No se enoje Santos, mejor conteste. Hay un duelo entre Atlético Nacional y la Dimayor. El entrenador del Atlético Nacional dice que es incomprensible que no le hayan permitido posponer el partido en el que se enfrentaría a Santa Fe. No lo pospusieron y tuvo que enfrentarlo con muchachitos menores de 19 años. ¿Eso qué sentido tiene y qué clase de título es el que se viene después de que a Nacional lo sacaron simplemente porque tenía que concurrir al Mundial de Interclubes en el Japón? En otros países hicieron lo que era razonable, acomodarse a las necesidades del equipo que va a un compromiso internacional de esta naturaleza. La Dimayor ahora protesta y dice que fue que nunca le dijeron, ahora dice que sí le dijeron, pero que fue una mera consulta, más o menos pues como el piloto de Lamia, que decía pero sin decir y declaraba la emergencia sin declararla. La procuradora encargada parece que busca empleo. Dice que el Congreso sí puede refrendar los acuerdos porque el Congreso es el pueblo. El Congreso es lo máximo. Estará buscando algún puestico por ahí que necesite la refrendación del Congreso, ella, pero al final se viene contra el fast track diciendo que sustituye la Constitución. Pues obvio que la sustituye, obvio. Si ha habido algún proceso constitucional en la vida que no modifique sino que sustituya la Constitución es este. Deja una Constitución completamente inválida, con un Congreso que no puede hacer de Congreso, que no puede reflexionar sobre los temas, no los puede discutir, no puede modificar, ni puede ampliar los proyectos, se tiene que limitar a decir sí o no. Si eso no es una sustitución de la Constitución, no la ha habido nunca.
Los últimos predios de Escobar y el mexicano. La SAE, la sociedad que se encarga de estas operaciones y que depende del Ministerio de Hacienda, no puede vender los últimos predios de Pablo Escobar y del mexicano porque el POT les ha cambiado su destinación y les ha quitado valor. 11 colombianas aparecieron en Madrid con cocaína en la vagina. El hecho, pues además de desagradable, es un hecho repelente, pero que crea un precedente terrible. ¿Será que a todas las mujeres colombianas que entren de aquí en adelante en Madrid le van a hacer un estudio vaginal a ver si llevan o no llevan cocaína? Esto es el colmo. Esto es sencillamente el colmo. Pero en Colombia estamos y cada gramito de esos de cocaína vale $100 en los mercados europeos. Entonces unos cuantos gramitos dan para costear un viaje, pero ¡qué horror! ¡Qué horror! Guerra en el Polo Democrático. La cosa es entre el senador Robledo y la ministra Clara López. Están agarrados. Es el agarrón del ala del antiguo MOIR con el ala del polo que no es del MOIR y que puede representar Clara López. Están agarrados. Ahora tenemos una nueva noticia. Es que el glifosato, recuerden ustedes que lo prohibieron para aspersión aérea, ahora dicen que para aplicación manual sí no representa ningún problema. De manera que es dañinísimo si unos aviones especializados lo tiran desde el aire para destruir los cultivos. Pero no es dañino si unos hombres condenados a muerte entran en los cultivos ilícitos para aplicarlos directamente. Esto pues es un nuevo descubrimiento científico, biológico y médico de nuestro economista ministro de Salud. Estados Unidos revisará su política antidrogas. Desde luego tiene que ver con la política colombiana. Es que quieren saber en qué se han aplicado 15.000 millones de dólares que han entregado los Estados Unidos, dizque para la política antidrogas. Si le dieron a Juan Manuel Santos un peso para la política antidrogas, tendrán todo derecho a preguntarse ¿y qué hizo Juan Manuel Santos con esos pesos? Nada, porque en lugar de combatir las drogas se dedicó a estimularlas. Entonces eso se puede hacer gratis sin que los Estados Unidos hagan esfuerzo ninguno. Ataque con gases tóxicos en Siria en zona del Estado Islámico. Murieron 50 personas, entre ellos 28 niñas y mujeres. Los horrores de la guerra. La confiscación de Maduro de billetes de 100 bolívares ahora cierra la frontera con Colombia, porque los billetes de 100 bolívares son billetes malditos y porque los tiene la mafia y las mafias colombianas que están invadiendo a Venezuela. Como siempre, la culpa del desabastecimiento, de la pobreza, de la miseria de los venezolanos no es de Maduro, ni es de Chávez, ni es del sistema socialista del siglo XXI. No, la culpa la tenemos los colombianos. Esa es la conclusión. Y ese es un síndrome bastante conocido de los que eluden su responsabilidad para adjudicárselas a otras, por absurdo que ello parezca. 3 días de cierre de la frontera, espectáculo, se le van a robar la platica a la gente que la tiene en billetes de 100 bolívares que desde luego nadie quiere recibir. Reunión del ministro de Defensa iraquí con el ministro de Defensa de los Estados Unidos. Pregunta, ¿cómo sacar a ISIS de Mosul? Ya rodearon a Mosul, ya llegaron las tropas, ya se acercaron, ya empezaron las batallas, pero tendría un costo enorme en vidas humanas. Pregunta, ¿y ahora qué hace? Se la hacen un... La señora Christine Lagarde, quien es nada menos que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, habría entregado al empresario Bernard Tapie 403 millones de euros, siendo ella ministra de Economía. La acusa una corte de justicia.
9 presos políticos en la SEBIN, que es la policía secreta de Venezuela, se declararon en huelga de hambre. Lilian Tintori está acusando al gobierno de abandonarlos, de no darles atención médica suficiente, sino que los tienen librados a su suerte. Esos presos políticos, si no levantan la huelga de hambre, se van a morir. Detenido sobrino del Chapo Guzmán, un tal Jesús Alfredo Beltrán Guzmán de 24 años, quien habría secuestrado a sus primos, es decir, a los hijos del Chapo. Fue capturado con otros 4 hombres que llevaban armas largas. Sigue cayendo el dólar. Explicación: la subida del precio del petróleo. En Colombia es el único sitio del mundo donde ha subido el precio del petróleo y donde está bajando entonces el dólar con respecto al petróleo. Pero esos son nuestros económicos y esos son los cálculos que hacen. El túnel de la línea se entregará en el año 2017, olvídese. Doctor Vargas Lleras, y tanto casco y tanta bota, y tanta declaración, y tanta furia, y tanta advertencia, y tanta amenaza sobre el túnel de la línea, ¿a dónde lo llevó? A que no tenemos nada. Ahora una nueva licitación para terminar el túnel mismo, los puentes, todas las obras complementarias que están en nada. Usted se comprometió a entregar eso este pasado noviembre, después de tanta declaración y de tanta cosa. Ahora resulta que iniciamos una nueva licitación que a quién sabe a cuál de sus amigos la obra en el 2018. Doctor Vargas Lleras, no es usted tan eficiente como su casco lo anunciaba. Alza del salario mínimo. Se reunieron las partes, no se presentó el ministro de Hacienda y los de los sindicatos dijeron, ¿y entonces nosotros qué hacemos aquí? Se pararon y se fueron. La reunión duró 10 minutos. Otra vez, Electricaribe. Ahora le faltan garantías por 24.800 millones de pesos adicionales. Pero no se preocupen que ahí estamos los colombianos que pagamos lo de Electricaribe y cualquier otro desfalco que se haya incurrido en este gobierno por malos manejos, por imprevisión y por corrupción. Entonces, Santos, por último, tiene una nueva declaración de esas maravillosas que él da. El no al plebiscito fue una bendición disfrazada. Este nuevo pensador de la política que compite con Alexis de Tocqueville, o compite con el abate Sieyès, o compite con Raymond Aron, o como cualquiera de los grandes politólogos del mundo, ya resolvió que perder un plebiscito no es ganar un poco, como decía Maturana, sino que es una bendición disfrazada. Esto es lo último, señores. Y hoy en la historia vamos a recordar 2 hechos singulares para que la humanidad no pierda de vista lo que son las guerras. La masacre de Nankín, cometida por los japoneses contra los chinos en 1937. Y el bombardeo de Kiel por 710 aviones norteamericanos que no dejaron piedra sobre piedra en una ciudad que estaba, por supuesto, llena de civiles. Y entonces ahora los Estados Unidos son los capitanes universales de la defensa de los derechos humanos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, saludemos la mañana con la noticia. Seguimos con el tema del Premio Nobel de Paz. Al presidente Juan Manuel Santos no le gustó nada que le preguntaran por las cuestionables conexiones de algunos miembros del Comité Nobel de Paz con empresas petroleras que consiguieron jugosos contratos en Colombia. Esto, para muchos, es la prueba reina de que el Nobel tuvo un precio y aunque el presidente Juan Manuel Santos respondió visiblemente molesto a esta pregunta, pues no aclaró ni dijo nada del tema en cuestión. Se limitó a decir que eso es absurdo. Acusó al presidente Uribe de inventarse ese tema cuando el presidente Uribe no tuvo nada que ver
con esta investigación que se hizo, porque esto se basa en una investigación seria. Y posteriormente, en una reunión con periodistas, le llamó la atención a la periodista de RCN, a la que descalificó y desautorizó como profesional del periodismo. Pero lo cierto es que el presidente Juan Manuel Santos no respondió a la pregunta que muchos periodistas en diferentes partes del mundo se han hecho durante estos días. Y cuando digo en diferentes partes del mundo es porque esta investigación la reprodujeron en muchos países, España, Italia, etcétera, etcétera. Casey Kullman Five, la encargada del Comité del Nobel de Paz, hizo parte de la petrolera Statoil, a quien le fue muy bien con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ya que esta compañía consiguió contratos para explotar pozos petroleros en las costas de Magdalena y La Guajira. Casey Kullman fue ministra de Comercio y Tráfico Marino, hizo parte del Consejo de Administración Petrolera, también fue vicepresidente del Consejo de una de las mayores petroleras de Noruega, pero lo más grave es que Casey Kullman figuraba entre los miembros del Consejo de Administración de Statoil y después pasaría a la presidencia del Comité del Nobel, que precisamente otorgó el Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos. De modo que, teniendo en cuenta esta información, no estuvo tan fuera de lugar la pregunta de la periodista, que no solo no fue respondida, sino que en una reunión posterior fue cuestionada, duramente cuestionada. Pero ¿qué les parece si escuchamos la grabación? No es la mejor grabación, pero de pronto podemos escuchar y darnos cuenta del tonito que además usó el presidente Juan Manuel Santos contra esta periodista. Escuchemos. Queda más del país. El periodismo colombiano queda muy mal. Yo le dije me da vergüenza, como colombiano y como periodista. Eso me gusta. Vergüenza. Pues yo respeto mucho y por supuesto usted es el presidente de la República. No, pero se lo digo no tanto como presidente, lo digo como periodista y como colombiano. Esa es la tarea del periodista, hacer preguntas. No, los periodistas también tenemos una tarea de cierta responsabilidad y cierto contexto. Pero no podemos simplemente ser transmisores de locuras. Pero yo soy transmisora yo de periodismo algo sé. Uno no puede ser transmisor de locuras. No puede ser. No me parece una locura con todo respeto. ¿Usted no le parece una locura? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La denuncia inicialmente... Una cabal. Viene a Uribe. ¿Cuál es la prueba de que lo compraron? Prescrito es como la huella de una noticia. Pero es que precisamente ese era el argumento de que el presidente dijera lo que dijo. Bueno, presidente, es que hay muchos cuestionamientos de Bogotá por parte de los sectores de oposición y eso siempre ha sido constante. Pero ustedes tienen también la obligación de No, pues la pregunta es ¿qué hay detrás del malestar del presidente Juan Manuel Santos? ¿Cuándo van a responder a estos cuestionamientos, los temas, las preguntas en concreto? Y si le queda bien a un periodista, a un presidente, él ahí dice que actúa como periodista, pero yo creo que cuando uno es presidente ya. Si le queda bien a un presidente cuestionar y condenar a un periodista, a un colega, como él dice. Porque le hace una pregunta incómoda. ¿Por qué no le preguntó también si su premio tenía alguna relación con el nombramiento de Noruega entre los países que le hacían seguimiento al proceso de paz? Esto viene de muy antiguo, Montserrat. Que no se le olvide que Noruega, Chile, Cuba y Venezuela son los países que acompañan a las FARC en Cuba. Y esa ha sido una cosa muy interesante para Noruega, presentarse ante el mundo como el adalid de la paz. De manera que eso es lo que llaman en derecho romano el do ut des. Yo doy y tú me das. Entonces Colombia le da a Noruega y Noruega le da a Santos el Premio Nobel de Paz. Si se quiere, pequeñeces, pero es que tenemos un presidente muy pequeño. Aquí me viene a la memoria una de las obras más interesantes de Víctor Hugo, que no quería mucho a Napoleón III, y escribió sobre él un librito que se llamaba Napoléon le Petit, el pequeño Napoleón. Entonces, pues cuando uno es pequeño y se enfurece cuando le hacen preguntas grandes. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos
Hoy es martes 13 de diciembre del año 16, son las 6:25 de la mañana. Lo irónico de un proceso de paz, cuando la patria está dividida y estupefacta, mientras el presidente recibe el premio Nobel, el visionario gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, denuncia que guerrilleros preconcentrados en el municipio de Ituango desertaron antes de llegar a las zonas veredales transitorias de normalización. Un Nobel de Paz inmerecido sobrepasa el sueño de construir una nueva Antioquia. Santos dividió el país al sembrar un proceso en tierra árida y deja a las regiones en alto riesgo y a los gobernantes regionales y locales atados para cumplir con sus programas de gobierno. ¡Qué ironía! Doctor Londoño, que se tenga el pantalonudo gobernador Pérez, porque también vendrá el regaño. William, esa queja la tienen todos los alcaldes y todos los gobernadores de las zonas de concentración. Los alcaldes están diciendo, bueno, aquí me llegan unos tipos armados a mi municipio. Sí, señor. Yo no sé qué hacer con ellos. No han contado conmigo. Sí, se los mandaron para allá como... para manejar semejante problema. Y además, y les mandan carne podrida. Que vienen unos Perdón, William. Y les mandan carne podrida para rematar. Ah, bueno, por eso. Además, sí. Además, esto todo es resultado de la improvisación y de la ineptitud. Es que es el gobierno más inepto que hemos tenido en la historia, jugando pues a la paz y haciendo zonas de concentración con tipos armados, con bandidos armados, y los alcaldes y los gobernadores de esos lugares, que los van a llegar de guerrilla y de bandidos, no tienen instrucciones y no saben, porque no tienen mando, porque no tienen poder sobre el ejército, no tienen mando sobre la policía, no saben qué camino tomar. Luis Pérez, que como él dice graciosamente es Franco antes que Pérez, salió a decir lo que está pasando en Antioquia. Claro. Y cómo él no acepta que traten a Antioquia de esa manera y que le metan una cantidad de guerrilleros armados sin decirle nada, que no se resuelve el problema de los niños y las niñas que están con la guerrilla. Mejor dicho, que quede todo como antes, solo que ahora tienen la excusa para estar en un determinado lugar con armas en la mano. Y lugares muy estratégicos, porque dijeron que eso no podía quedar cerca de ningún bien de uso público que fuera importante. ¿Cómo le parece? Cerca de Ituango, ahí. De la presa más importante que está construyendo el país. Allá le metieron a los guerrilleros a Antioquia. Y se los metieron de arriba, del gobierno central, que es lo grave. Sin autorización del gobernador ni de los alcaldes. Eso está manga por hombro. Manga por hombro hay muchas cosas. Manga por hombro también que la Dimayor nacional, también lo de la Dimayor. Doctor Londoño, muy buenos días a todos los oyentes. Muy buenos días. La polémica después de finalizar la Atlético Nacional, donde los cardenales golearon al equipo juvenil Paisa 4-0 y se clasificaron a la final. El técnico Reinaldo Rueda habló desde Osaka, Japón, sobre la negativa de la Dimayor de aplazar el encuentro de semifinal de la Liga entre Nacional y Santa Fe al encontrarse el equipo antioqueño en el Mundial de Clubes. Catalogó de vergonzosa la decisión de la Dimayor, pese a que el campeón de la Libertadores estuviera representando a Colombia y a todo Sudamérica en el Mundial. No demoró en responder el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, quien aseguró que Nacional no pidió el aplazamiento de los partidos de la Liga. Dijo el máximo dirigente que a los verdolagas se les ofreció modificar el calendario para que pudieran participar con sus mejores jugadores en todas las instancias y que su presidente, Juan Carlos de la Cuesta, aseguró que no era necesario. Anoche la Dimayor emitió un comunicado admitiendo que en septiembre Nacional pidió por escrito conocer la opinión del ente respecto al calendario, pero que no hubo una propuesta concreta del club. La Dimayor propuso modificar el calendario para facilitar la competencia del club colombiano en la final de la Copa Sudamericana, pero como el equipo de Reinaldo Rueda no tuvo que disputar la final debido a los lamentables hechos relacionados con el
club chapecoense se ajustó el calendario nuevamente. Lo cierto es que por ahora la única verdad es que los hinchas de Nacional que llenaron el estadio y todos los televidentes vimos una de las semifinales más deslucidas de todos los tiempos. No puede ser, doctor Londoño, que el torneo más importante de Colombia termine así y que la máxima autoridad tenga que esperar a que le pasen una propuesta para cambiar el calendario. Un equipo de profesionales colombianos y extranjeros, los mejores que el Santa Fe pudo reunir, enfrentaba a muchachitos menores de 19 años. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene eso sentido? Pues es poner en ridículo a esos muchachos, es desmoralizarlos, pero además engañar a la afición. ¿Cómo engañan a la afición? Nacional juega 2 partidos, uno con la B y le empata a Santa Fe, y el otro con los muchachitos con la sub-19. No hay derecho. Ninguno de esos niños es todavía profesional de fútbol. Pero por favor, pero no. Le recuerdo, doctor Londoño, que en México, el América de México, le aplazaron su partido de la final porque es finalista, porque está en el Mundial de Clubes. A los equipos europeos también les revisan el calendario cuando tienen este tipo de compromisos internacionales. Como es apenas elemental, menos en Colombia, pero la culpa es del Nacional. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta, no? Bueno, de Marco Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días a la mesa de trabajo y también a los oyentes de La Hora de la Verdad. Luego de más de 8 horas de debate, la Corte Constitucional dejó al país en espera de una decisión que es considerada de absoluta trascendencia e importancia para la institucionalidad, la democracia y la guarda de la misma Constitución de 1991, que se vería gravemente modificada por el llamado Fast Track para aprobar las leyes que la narcoguerrilla de las FARC presente de la mano del gobierno del presidente Santos para, como dicen ellos, implementar los acuerdos. Los mismos acuerdos que fueron rechazados por más de 6,5 millones de colombianos el 2 de octubre y que el presidente Nobel de Paz desconoció de manera lamentable. Aunque muchos medios de comunicación se aventuraron a decir ayer que habría una decisión de la Corte, llegada la tarde-noche los magistrados expresaron que no lograron un consenso para pronunciarse sobre el Fast Track, que entre otras cosas permite que actos legislativos, que son modificatorios de la Constitución, se tramiten en 4 debates y una sola legislatura, y no como lo estipula nuestra Carta Magna, en 8 debates y 2 legislaturas. También le da facultades especiales para legislar al presidente de la República, algo así como una ley habilitante, como la que se usó en Venezuela para eliminar la democracia. Pero ¿cómo están las cosas en la Corte? De acuerdo con algunas fuentes de La Hora de la Verdad, la sala está dividida en 3 bloques. Uno, que cree que el Fast Track se puede aprobar tal y como está. Otro sector dice que es necesaria la participación ciudadana. Y por último, otro sector que habla del voto directo de los ciudadanos, lo que sería consultarle a ellos vía plebiscito por los acuerdos con la guerrilla de las FARC. Las cosas estarían 2-1 a favor de la democracia colombiana. Por ahora tenemos hoy que desde las 9:15 de la mañana la Corte se reunirá y probablemente se pronuncie sobre el Fast Track. Esperamos lo haga antes de la vacancia judicial, entre otras cosas. Los colombianos que defendemos la democracia y las instituciones, esperamos que esta Corte actúe como debe ser, como la guarda de la Carta de los colombianos, de la Constitución de 1991, para defenderla de los intereses políticos de las FARC, inclusive de los intereses del mismo mandatario. Aquí hay de por medio una manifestación de voluntad del pueblo colombiano que no puede ser desconocida. La Corte Constitucional no puede olvidar quién ejerce el poder soberano en Colombia. La última institución que maneja la democracia colombiana es el pueblo. Democracia es el gobierno del pueblo. Si el pueblo, convocado directamente, toma una decisión, esa no se puede desconocer. Por otra parte, si ha habido en la historia de la Constitución del 91 un acto legislativo que sustituya a la Constitución por otra, es el Fast Track.
una norma constitucional en la cual desaparecen todas las garantías del Congreso, que no puede discutir los temas, que no puede hasta introducirle modificaciones ni adiciones de ninguna especie a los proyectos que se le presentan. Todo eso es un absurdo político, porque ahí se sustituye la Constitución. Pero los magistrados de la Corte Constitucional, por lo menos algunos de ellos, que tienen alma servil, no se atreven a nada. Vamos a ver si ahora se atreven a algo, o si resuelven enfrentar la legítima ira popular.